cómo cambiar el pendiente, cómo subir o bajar de marcha dependiendo si estamos subiendo o bajando una pendiente. ¿Será conveniente poner punto muerto cuando estamos bajando una cuesta? Todo esto en un solo vídeo. Bienvenidos a Probado a la Primera, ¡comenzamos! Hola, soy Eden 10 y sí, hoy estamos en un pueblo de Málaga, Torrox, aprovechando que estamos en el pueblo de mi hija y tenemos una pendiente bastante pronunciada dentro del mismo pueblo. Vamos a hacer práctica de todas estas situaciones y aparte que nos preocupan bastante, que nos podemos encontrar en una pendiente, cómo salir de ella, cuándo hacer los cambios en situación ascendente, en situación descendente, cuándo meter antes embrague, primero freno, todos esos posibles escenarios que nos podemos encontrar en una pendiente. Y aparte, consejos sobre si poner punto muerto o no cuando estamos haciendo una bajada, qué es lo que podría ocurrir y qué es lo más recomendable. Así que preparamos cámaras y empezamos enseguida. Bien, ya estamos en marcha y estamos a punto de empezar esta gran cuesta que se llama la Cuesta de la Rabitilla, aquí en Torrox, un pueblo malagueño. Salimos de esta glorieta y directamente ya vamos a empezar la pendiente. Lo primero que quiero que sepáis es cuándo hacer o cómo hacer un cambio de pendiente, un cambio de marcha en pendiente ascendente. Es importante saber que cuando estamos en llano, aproximadamente cambiamos sobre unas 2000 revoluciones, más o menos, depende un poquito del vehículo, pero en pendiente hay que sumar más revoluciones. Entonces tenéis que pensar que por lo menos 2500, casi 3000 revoluciones en un coche diésel estaría bien. Y ahí quito acelerador, embrague, meto cambio y acelero. Pensad que cuando cambio de marcha las revoluciones caen y es importante haber sumado revoluciones de más para que cuando termine ese cambio aún tenga revoluciones suficientes para sacar el vehículo. Eso es un detalle clave y tenéis que entender el por qué lo hacemos. Bien, también podemos notar cosas como que el coche se nos queda un poquito ahogado. En ese caso es importante bajar de marcha para ganar potencia. Aquí vamos a aprovechar para hacer una parada y así hacemos una salida en pendiente. Os quiero explicar cómo salir de pendiente para que no tengáis ningún problema en un sitio como este, porque podemos encontrarnos una retención, podemos encontrar una situación de mucho tráfico en el que tengamos que parar y volver a salir. Es algo que cuesta bastante. Y ahora si suelto el freno, el coche efectivamente se va para atrás, con lo cual es importante tener eso primero en cuenta. Bien, el freno no lo vamos a soltar, por eso mismo que acaba de pasar. Mantenemos el freno pisado, ¿vale? Ahora tenemos que buscar el punto de fricción. Punto de fricción es cuando el coche, digamos, empieza a transmitir fuerza a la rueda, ¿vale? Es el momento de que empieza a transmitir, no que ya podemos soltar el embrague, porque si soltamos ahí, se cala. Fijaos una cosa, si yo busco el punto de fricción, noto que el coche se quiere empezar a mover y yo ahí quito el embrague, el coche se va a calar. Es un error que pueden cometer muchos alumnos un poco por la desesperación, el agobio, la ansiedad de estar en pendiente. Así que cuando notemos ese punto de fricción, que es cuando las revoluciones suben un poquito, veis que suben un poquito las noto que el coche vibra, noto que el coche hace un poquito de fuerza, ese es el momento en el que yo debo quitar el freno y sostener el punto de fricción durante 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos o hasta que alcance unos 10 km por hora. A partir de ahí podemos acelerar sin ningún problema y el coche pues no ha calado, no me ha dado ningún tirón y es la forma de salir en pendiente. ¿Cómo hacemos una bajada de marcha en subida? Muy sencillo, es importante no tocar el freno porque ya la pendiente me hace efecto de frenada. Entonces simplemente suelto el acelerador y cuando bajo un poco las revoluciones, embrague segunda, ¿vale? Directamente meto embrague y pongo segunda. La pendiente me hace de freno y es muy fácil bajar en esa situación. Bien, ¿cómo detener el coche si estamos en pendiente ascendente? Por ejemplo, tenemos ahí delante un paso de peatones, aunque, bueno, no tenemos a nadie, tenemos un semáforo en verde, pero vamos a buscar una situación de detención en esta pendiente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Pisaríamos el freno como solemos hacer siempre? No, en este caso, como os he dicho, la cuesta me hace de efecto frenada. Entonces, si meto el freno primero, es fácil que cale el vehículo. Así que es importante entender que cuando estamos en pendiente, pisaremos primero el embrague y luego pisaremos el freno. Detalle clave. Vamos a seguir circulando, pues tenemos un vehículo por detrás, pero simplemente que tengáis en cuenta ese detalle. Primero embrague y luego freno cuando estamos en pendiente ascendente. Bien, ya estamos en situación de bajada. Y empezamos igual, por los cambios de marcha. Aquí es clave entender que es justo al revés que cuando estamos en subida.
no necesitamos revoluciones. La bajada, si yo dejo de acelerar, ya me va moviendo el coche. Entonces, simplemente acelerando lo justito, cambiando entre cerca de 1500 o 2000 revoluciones, en ese margen, menos de 2000, ahí vamos a subir de marcha, ¿vale? Es importante ese detalle. Entonces, prácticamente sin acelerar y entre 1500 y 2000, embrague tercera. Pero me conviene poner tercera en una situación como esta. Veis que el coche va aumentando, yo no estoy acelerando y el coche no para de aumentar la velocidad. Eso quiere decir que voy a tener que castigar mucho mis frenos para mantener el coche a raya. Entonces es mejor llevar una marcha corta. En ese caso bajamos a segunda y veis que el coche también va a aumentar la velocidad, pero no de una manera tan pronunciada. Bien, ¿qué pasaría si yo ahora pongo punto muerto? Punto muerto. Fijaos el coche cómo aumenta la velocidad de una manera drástica. En este caso se está lanzando como un misil, no me interesa para nada. Fijaos, voy a ir frenando, voy a volver a bajar a tercera para que el freno motor no actúe de manera demasiado brusca y luego sigo frenando para bajar a segunda. Bien, detalles clave para bajar de marcha en una pendiente, muy importante. Voy a volver a subir a tercera y entonces lo que voy a hacer es ir frenando durante todo el proceso, voy bajando a 1000 revoluciones, como hacemos siempre, y sin soltar el freno para que el coche no se lance, como habéis visto, al pisar embrague y segunda. El freno no lo suelto, subo el embrague, pero el freno lo vamos a sostener en todo momento. Bien, estamos otra vez en situación de pendiente ascendente y nos ha faltado una manera de salir en pendiente, que es utilizando el pedal del acelerador. Bien, vamos a buscar primero el punto de fricción, que es, ya sabéis, cuando el coche se quiere empezar a mover, lo vamos a notar porque vibra, porque hace ruido, porque quiere salir, porque las revoluciones suben. Fijaos cómo suben un poquito por encima del 1, ahí quiere decir que ya el coche quiere empezar a salir. En ese caso quiere decir que yo puedo ir soltando el freno, veremos si el coche se va para atrás o no, y ya es cuando yo empiezo a tocar el acelerador, subiendo un poco las revoluciones. Fijaos cómo las estoy subiendo, pero sigo manteniendo el embrague. Entonces, en ese caso sigo manteniendo embrague y el punto de acelerador hasta que el vehículo acople esa marcha, que es sobre los 10 km por hora, para seguidamente quitar el embrague y seguir acelerando. Ya sabéis, 3000 revoluciones para cambiar de marcha. Bien, y ahora para cerrar, hablemos de consumos. Hay mucha gente que defiende que es mejor hacer una bajada en punto muerto porque cree que ahorra combustible. Lo primero, no ahorramos combustible y aparte castigamos muchísimo nuestros frenos. Y vamos a demostrarlo lo primero. Bien, vamos a acelerar un poquito para coger el coche algo de fuerza, ¿vale? Y fijaos en el consumo que lo tenemos aquí en la izquierda. Ahora ya os dejo suelto el acelerador, fijaos el consumo del coche es 0,0. Las ruedas están moviendo el motor, igual que cuando acelero el motor mueve las ruedas, con lo cual el consumo es 0 en este momento. ¿Qué pasa si yo ahora pongo punto muerto? Van a pasar dos cosas. Uno, que la velocidad del vehículo va a aumentar de una manera desmesurada al ir en punto muerto, va lanzado como un misil. Y fijaos en el consumo, ha aumentado a 1,2, 1,3 y la velocidad no para de subir. Esto es un misil ahora mismo. Entonces es incluso peligrosísimo hacer esta situación. Así que una vez demostrado, volvemos a bajar a tercera para retener un poquito el vehículo e incluso, como hemos hecho antes, bajamos a segunda para que el freno motor nos retenga y el consumo vuelva a ser 0 y yo apenas no tenga que tocar los frenos, porque la velocidad es verdad que va subiendo, pero 1 kilómetro, otro kilómetro, muy poquito a poco, lo puedo controlar con un pelín de freno, pero antes ya fijaos que hemos subido casi a 60 km por hora, así que ya sabéis que en bajada siempre marcha engranada. Bueno, y aquí llega el final de este vídeo en el que he querido que sea como una biblia de cómo hacer las cosas cuando estamos en pendiente, tanto ascendente como descendente, y que os sea muy útil y os saque de todas esas dudas que siempre me vais comentando en redes sociales. Así que si os ha gustado, espero ese like, ese comentario y nos vemos en siguientes vídeos.